¿Quién? El Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esta pregunta sin conocerle? Muy bienvenidos a Conocerle es Todo, este nuevo programa en el que vamos a hablar un poquito acerca de Dios, acerca de la Biblia, y lo vamos a hacer con Charly Domínguez, teólogo. Muy bienvenido, Charly. Hola Esther, muchas gracias. Me siento muy contento de estar con vosotros para aprender, para conversar y conocer más a Dios. Y también con Aitor Hidalgo. Hola Aitor, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Con ganas de empezar el tema y empezar a hablar y aprender sobre Dios. Pues claro que sí. Y espero que nuestros amigos oyentes también tengan ilusión de empezar este programa, porque vamos a hacerlo hablando un poquito acerca de la fe, de la existencia de Dios y de cómo Dios puede afectar a nuestras vidas. Yo no sé si conocéis ese ejemplo, que es bastante famoso, de las monedas o de las bolitas, no sé, con numeritos, ¿no? Que si ponemos 10 seguidas en nuestra bolsa y las agitamos, ¿cuántas posibilidades, cuántas probabilidades hay de que salgan todas ordenaditas en línea recta? ¿Qué pensáis? ¿Es posible esto? ¿Cómo lo veis? Si fuese posible, tendríamos muchas opciones, miles de opciones para que esto fuera posible. Así que es complicado. A mí también me parece muy, muy difícil. ¿Y si tiramos un montón de hojas? Cogemos un montón de hojas, las tiramos al cielo, oye, y que hagan una formita, no sé, un pececito, por ejemplo. ¿Qué tal? No, yo lo veo peor aún. ¿Tú Imposible. crees? Eso sí. más ¿Seguro? difícil. Pues hay personas que piensan que este mundo se ha generado así. De la nada. Así. Y si nos cuesta, a mí siempre me ha llamado esto mucho la atención, si nos cuesta creer que un grupo de hojas pueden formar un pez por sí solas, la probabilidad es infinita. ¿Podría pasar? Claro, sí, supongo, en cientos de miles de eones, ¿no? No sé. Pues que se pueda llegar a pensar que el mundo ha surgido por sí solo con el diseño impresionante que tiene cada planeta, nuestro ojo, nuestra mano, no sé, es que cada detalle de nuestro mundo, ¿no? A mí se me escapa un poco, ¿no? Y vamos a comenzar hablando acerca de la fe. ¿Qué pensáis? ¿La fe es creer en lo que no se ve? ¿O la fe es una relación de confianza con un ser que tal vez no todos no ven, pero sí que podemos vivirlo, experimentarlo? ¿Qué pensáis? Yo creo que muchas veces se ha dicho que fe es como creer sin fundamentos, pero yo pienso que para tener fe o para creer necesitas un fundamento. Y así como has dicho tú, a los que creemos en Dios tenemos el fundamento de que Dios existe, que es real, y tenemos una relación personal con Él. Pienso que las personas que al final deciden creer en Dios, creen en Él y lo aceptan porque tienen una relación, porque han visto su poder en sus vidas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Aitor? Sí, ¿Qué piensas? yo también creo que la fe es creer en lo que no se ve, pero tampoco en algo que no has visto nada y ni que no tienes ninguna experiencia, ninguna prueba. Por lo menos la fe que yo conozco, la fe que habla la Biblia, me parece que es creer en lo que no se ve, pero en base a algo, ¿no? En base a, pues eso, alguna evidencia que tú has visto en tu vida, que has podido comprobar. Uh-huh. La fe es una cuestión personal y eso es lo que lo hace complicado, ¿no? Hay gente que dice, no, Dios es como el viento, ¿no? Que me acaricia la cara y no lo veo, pero está ahí, lo siento, ¿no? Tantos miles de millones de personas, iba a decir cristianos, pero no solo cristianos, ¿verdad, Charly? Hay muchísimas personas en el mundo que creen en un ser superior. Sí, hay personas que de otras denominaciones, religiones, que creen en un ser superior, que le pueden llamar Dios, o pueden creer en muchas cosas, ¿no? Como los objetos voladores, o pueden creer en un chamán o otra persona que los guíe, ¿no? Pienso que la fe está muy cerca de todo ser humano. Tenemos esta necesidad de creer, de confiar en alguien, porque siento que así nos ha creado Dios. Y es muy importante que nosotros nos preguntemos en qué creemos y por qué creemos. Creo que es muy importante eso. Es un buen punto, porque muchas veces creemos por tradición, ¿no? Como... Exacto, sí, porque nos enseñaron nuestros padres o porque es lo que hace todo el mundo, pero pienso que llega el momento en cada vida que tiene esta necesidad de saber de dónde vengo, a dónde voy, por qué existo, cuál es el propósito de mi vida, y es muy importante que respondamos estas preguntas. ¿No os parece curioso esto? Quiero decir, algunas de las cuestiones más importantes de nuestra vida no las decidimos nosotros. Vienen por tradición. Por ejemplo, bueno, tal vez no es tan importante, pero sí es importante. Si pertenezco a un partido político o no,
Mucha gente pertenece al partido político de sus padres y ni se cuestiona buscar más información, ¿no? Sí, o el equipo de fútbol. Sí. Sí. O la religión, Sí, ¿no? sí. No, es que yo soy tal porque mi padre es... Ya, pero has buscado más, has mirado. Hay otras opciones. ¿Y si alguna otra opción te interesa más o te parece más real o más fidedigna, ¿no? Claro, claro. Y decimos que la experiencia personal, o sea, Dios es real para algunas personas, pero nos cuesta mucho poder expresarlo, poder transmitirlo a personas que no creen en él. Sí, explicarlo, ¿no? A veces personas que son de otra cultura o que no han sido enseñados de la misma forma que nosotros, como que quieren más y cuando nos preguntan no sabemos cómo explicarlo. Es a veces complicado. Sobre todo cuando se habla de Dios, que es algo inmensurable. E intangible, no podemos tocarlo, no podemos decirles, mira, te lo presento, ¿no? Así Sí. se lo podemos presentar, pero a través de la Biblia, y él tiene que tener su propia experiencia personal con Dios, ¿no? Eso me recuerda a una película, yo no sé si la habéis visto, es de Michelle Pfeiffer y de Matthew McConaughey, se titula Contact. ¿La habéis visto? No, la verdad es que no. Cuéntanos un poco. Yo creo que no la he visto, me suena, no sé, a lo mejor la vi hace muchos años, pero no me acuerdo. Es muy antigua, No. tendrán que buscar nuestros oyentes en la hemeroteca. Sí. Pero merece la pena, a mí me hizo pensar mucho. Mirad, os la cuento brevemente. Michelle Pfeiffer es una astrofísica, una persona que cree pues, que hay vida inteligente en otros planetas. Y bueno, ella busca esa vida inteligente, ¿no? A través de pulsos magnéticos y de sonidos del espacio y tal. Y conoce a un chico que es, no sé si es cura o pastor, es un teólogo. Él cree en Dios. Y entonces tienen ahí un enfrentamiento amistoso, digamos, porque ella dice, hombre, por favor, esto está pasado de moda, ¿no? Esto de creer en Dios, qué tontería, pero si eso es improbable y eso no se puede demostrar. Hombre, lo bueno es la ciencia, que podemos demostrarla. Y ella tiene por acortarlo, ella tiene una experiencia, crea una máquina que no se va a ningún sitio, pero dentro de esa máquina se supone que va a viajar, no sé cómo. Y el caso es que ella tiene una experiencia con seres de otro planeta, por lo visto. Pero claro, cuando vuelve, digamos, la presentan delante de un consejo de científicos. Bueno, qué pena que el experimento ha sido un fracaso. No, el experimento ha sido un éxito. Yo he tenido un contacto con esos otros seres. Que va, eso no está probado, eso es imposible, ¿no? Claro, justo, ¿dónde está? ¿Dónde lo has grabado? Claro, justo, fíjate, la cámara que grababa todo se quedó borrosa, o sea, no salía nada, se quedó en silencio, no funcionó. Y entonces ella, claro, está totalmente frustrada. Sí. Porque quiere explicarles a todos lo que ha descubierto y no puede demostrarlo. Sí, para ella había sido un éxito, pero para los demás, como no podía demostrarlo, un fracaso. Ahí está. Y entonces ella ahí entiende al pastor o teólogo, el pastor está convencido de que Dios existe porque tiene una relación personal con ese ser. Y ella no lo puede entender y por eso se burla de él. Pero realmente ahora ella sabe lo que es que se burlen de ti cuando tú tienes una experiencia personal que los demás no entienden. Y esto es lo que sentimos a veces los cristianos, ¿no? Sí. De hecho, ahora que cuentas esta película, me acuerdo yo también de una historia que leí de San Agustín, de que él también quería comprender a Dios. Y de pronto en el mar, en la arena, vio a un niño que estaba cogiendo agua del mar y echándole en un hueco que había hecho en la arena. Y quería meter el mar en ese hueco. Y Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, quiero meter el mar en este hueco. Y Agustín le dijo, esto es imposible. Y entonces allí también él entendió que era imposible, a veces en términos humanos, de nosotros comprender a Dios y explicar a Dios. Así que es muy importante ir con fe, con ganas de creer que hay algo superior a nosotros que también quiere revelarse, porque aunque sea difícil de comprenderlo, de conocerlo, aunque tenga otra naturaleza, Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros y no está del todo oculto. Y tenemos una garantía, porque él dice que se muestra a quienes lo buscan, ¿no? No recuerdo ahora mismo dónde está ese texto, pero él se revela, o sea, él realmente quiere que le conozcamos, como muy bien dice Charlie. Claro, pero yo entiendo que cuando a una persona se le plantea, ¿no?, la duda o se le plantea el tema de la existencia de Dios, quiere poder meterlo dentro de su mente, porque al final nuestra mente es lo que tenemos, lo que podemos usar para definir qué es real y qué no es real. ¿Cómo podemos entonces creer en un Dios que no cabe en nuestra mente, que no cabe en nuestro raciocinio? Experimentándolo.
O sea, yo creo que cada uno de nosotros creemos en Dios porque aparte de que lo sentimos, yo siento a Dios. O sea, me pueden llamar loca, yo siento a Dios, yo siento su presencia, yo lo siento en mi vida. Pero es que además en momentos determinados de mi vida yo lo he probado, o sea, lo he puesto a prueba. El Señor se ha revelado y yo sé que es real porque me ha consolado, porque me ha ayudado, porque he visto milagros. Tal vez en la sociedad en la que vivimos, lo hablaba una vez con un pastor, el pastor Guaita, que ha estado muchos años en África, y yo le decía, es que yo he vivido milagros, pero a lo mejor no veo tantos milagros hoy como antes, ¿no? Y él me decía, bueno, pues eso, vete a África, o sea, allí tenemos milagros a la orden del día, porque o Dios hace un milagro o tu vida muchas veces está realmente en riesgo, ¿no? Peligro, sí. Y me contaba historias de un coche parado en mitad de la nada, en fin, historias que Dios ha estado ahí, cómo Dios ha estado ahí, ¿no? Pero claro, si ya de base negamos su existencia, si ya de base no existe y no quiero saber nada, ¿cómo va a revelarse? ¿No? Claro, debemos acercarnos a Él, o la sugerencia es que nos acerquemos a Dios o que tengamos este primer contacto con ganas de conocerle, ¿no? Y es lo que dice nuestro podcast, conocerle es todo. Y, por ejemplo, Dios quiere revelarse. Tú usaste la palabra revelación y me acuerdo del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que en griego se llama, o sea, revelación, en griego es Apocalipsis, y Dios quiere revelarse. Y el primer versículo de ese libro dice la revelación de Jesucristo, que Dios dio a través de sus profetas, ¿no? Entonces, en este caso se lo reveló a Juan, pero Dios tiene la intención de revelarse a nosotros y lo ha hecho de muchas formas. Por ejemplo, la Biblia, ¿no? Que ahí tenemos la palabra de Dios. Tenemos también la naturaleza, que como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y nosotros en este diseño de la creación podemos ver cosas que a veces no podemos explicar ni contestar científicamente y decimos, es alguien que tiene algo superior que lo ha creado. Yo pienso que Dios se revela de muchas formas y en su naturaleza de amor también podemos conocerlo a través de la sonrisa de un niño, a través del amor que tenemos en familia, a través de los actos de bondad. Claro, hay mucha maldad en el mundo, pero pienso que hay matices o vislumbres de ese Dios que están presentes en nuestro día a día. Sin duda que sí. Vamos a hablar un poquito, decíamos que el programa de hoy vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. Yo no sé, ¿Dios existe? ¿Cuántos dioses existen? Porque claro, estamos hablando de que las personas en la sociedad en la que vivimos hay muchísimas religiones diferentes y hay muchos dioses. ¿Cuántos dioses existen? ¿Cuántos nos hemos inventado, no? Sí, a ver, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Las diferentes culturas han hecho dioses, ¿no? Han tenido esta necesidad de adorar. Siento que Dios, yo partiendo de este conocimiento creacionista, nos hizo con este deseo de adorar. Y las diferentes culturas han tenido dioses, ¿no? Hablando de cuántos dioses hay. Los egipcios, los babilonios, han tenido una infinidad de dioses, ¿no? Que van desde seres celestiales hasta animales o antropomórficos. Pero si vamos a la Biblia, partiendo desde la base que es la palabra de Dios, es nuestra guía, Efesios capítulo 4, versículo 5 y 6 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí ya la respuesta que nos da la Biblia es que hay un solo Dios que es el Creador, que es el Padre de todos, que está sobre todas las cosas. Y aquellos otros dioses que hay en otras culturas, otras religiones, han sido prácticamente invenciones humanas y que están fuera de lo que realmente es la verdad, ¿no? De que hay un solo Dios que está sobre todo. Vamos a hablar más acerca de ese único Dios, pero me gustaría hablar también un poco acerca de la Biblia, porque muchos oyentes pueden estar ahora pensando, claro, ya está, se van a la Biblia y la Biblia, ¿cómo sé yo que es un libro fidedigno, ¿no? ¿Cómo sé yo que realmente no es un cúmulo de historias que se han inventado, ¿no? ¿Cómo sé yo que eso es verdad y no es verdad, pues otro tipo de libros religiosos? Sí. Esta es otra pregunta muy buena, sobre todo porque para los que aceptan la Biblia como regla de fe no hay mucho problema, pero para aquellos que no creen en la Biblia o que no confían en ella, sí hay dudas, ¿no? De que
bases toda tu fe en un libro, ¿no? La Biblia se formó a través de 1500 años de historia, de escritos, y durante todo este tiempo hubo hombres que fueron inspirados por Dios, creemos nosotros, a través del Espíritu Santo. Y hablando de esta revelación, ya te decía que existe la revelación general a través de la naturaleza, pero también Dios utiliza la revelación a través de sueños y visiones a los profetas. Entonces Dios se comunicó con ellos para transmitir una verdad o para revelarse a sí mismo. Entonces durante todos estos 1500 años Dios trató de dar un mensaje fidedigno de lo que Él es, y los profetas a través de sueños, visiones, fueron escribiendo y se formó lo que hoy conocemos como escritos bíblicos, ¿no? El canon bíblico. Durante muchos años se fueron recopilando y tenemos ahora 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo forma parte de lo que los judíos seleccionaron como libros inspirados, y el Nuevo Testamento también se hizo en un canon en el primer siglo, donde se vio todo aquello que pudieron haber escrito los apóstoles, los discípulos de Jesús, y que estaba acorde con las enseñanzas anteriores, y de ahí se forma este canon bíblico, donde nosotros basamos la fe, ¿no? Por así decirlo. Es interesante que tantas personas, ¿no? ¿Cuántos autores tiene la Biblia? 60 y muchos. ¿Cuántos tiene? No sé. A ver, son 66 libros, pero algunos escribieron 2, 3 libros, por ahí más de 50, sí. Hay muchos autores, ¿no? Y lo que me resulta curioso es que yo no sé qué pensáis, pero ¿qué probabilidades hay de que yo empiece un libro aquí ahora y dentro de 1000 años otra persona siga justo en el punto donde yo lo he dejado? Y esto que pase con 60 personas, ¿no? Que todo lo que yo diga tenga plena... Sin leerlo, claro, si no es trampa. Sí. Sin leerlo, sin ver lo que yo estoy escribiendo, que otra persona continúe en otro lugar del mundo sin conocerme, sin conocer mis escritos, continúe hablando de lo mismo y que todo esté perfectamente unido, perfectamente sincronizado, sí. entrelazado, ¿no? Pero bueno, los autores de la Biblia sí que conocían... Algunos sí, pero otros no. Algunos sí, pero otros no. Algunos se conocían, pues los apóstoles, por ejemplo, se conocían y conocían un poco de los otros, pero la mayoría de los del Antiguo Testamento no se conocieron. O sea, Moisés no conocía... sabía... Bueno, Moisés, claro. Creemos, ¿no?, que Moisés es de los primeros o el primero que empezó a escribir lo que tenemos hoy por Biblia, ¿no? Uh-huh. Pero el resto de escritores, profetas, sí que tenían acceso a esos libros que se habían escrito antes. No todos, porque vivían en lugares muy diferentes. Y hoy en día tú coges el coche y vas a donde tú quieras. Sí. Pero en aquella época no era tan fácil. Entonces hay escritores que empezaron a escribir que no conocían nada de otros escritos. Sí, e incluso en el Nuevo Testamento los que escribieron las cartas, porque en su mayoría son cartas del apóstol Pablo, nunca se imaginaron, puedo pensar yo, que 2000 años más adelante se iban a estar leyendo estas cartas, ¿no? Es como que Dios fue guiando las mentes de estos hombres para que escribieran un mensaje que en primer lugar era para una iglesia o para cierto número de personas, pero que hoy en nuestros días también son de bendición y de ayuda espiritual. Eso nunca lo había pensado, que ellos escribieron pensando sobre todo en su tiempo, pero no se imaginaban que 2000 años después o 2000 y pico años después todavía se seguirían estudiando y leyendo y que tendrían tanta importancia como tiene hoy la Biblia, ¿no?, para tantas personas. De hecho, la mayoría de los profetas, estoy pensando, lo que digo, sobre todo el Antiguo Testamento, es que es eso, no se conocían entre ellos. Sí que es verdad que dejaron cosas escritas en momentos determinados, en pieles y en papiros y demás, ¿no? Pero vivían tan lejos unos de otros y en tiempos tan distintos unos de otros que realmente no... Ahora que hablas de los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, me pongo a pensar en Daniel y en Jeremías, que cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, recuerdo que Daniel menciona que así como dijo el profeta Jeremías, que después de los 70 años seríamos liberados, quizás no se conocían, quizás tenían algunos escritos, pero como que lo que se había dicho o las profecías que se decían que se iban a cumplir, ellos las tenían muy presentes y las fueron viviendo en su respectivo tiempo, ¿no? Así como las otras profecías referentes al nacimiento de Jesús, a la llegada de Jesús por una virgen. Estas cosas que se escribieron hace mucho tiempo, que tuvieron un cumplimiento, pues nos dan como confianza de saber que lo que se escribió, lo que ellos dijeron,
venía de parte de Dios o viene de parte de Dios. También has tocado un punto interesante, el hecho del cumplimiento, ¿no? Todas las profecías que hay en la Biblia se han cumplido, tanto las mesiánicas como las que no lo son. Y Exacto. faltan muy poquitas, faltan unas coletillas, ¿no? Pero, Sí. pero todo se ha cumplido realmente. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de Dios. La Biblia yo creo que queda un poco patente, ¿no? Que tenemos razones para creer en ella como el libro inspirado de Dios, como una forma de conocerlo. También es cierto que hay personas que sin la Biblia han llegado a conocer a Dios, o sea, personas que tal vez en otras culturas, en otros países, de otra manera, han conocido a Dios porque Dios se les ha revelado. Me acuerdo que había incluso alguna tribu en África, alguna historia que contaban los misioneros que llegaron allí y resulta que ya conocían a Dios, ¿no? que incluso guardaban el séptimo día y resulta que, como la Biblia dice, que también lo veremos en próximos programas, y ellos no habían llegado ahí todavía, ¿no? Y que Dios se había revelado. Es muy interesante porque Dios se ha querido revelar desde el principio, ¿no? Desde cuando hablaba con Adán y Eva, que era una comunicación directa, cara a cara, que era maravillosa. Tristemente, por la entrada del pecado, hubo una separación, una división entre Dios y el hombre. Entonces, Dios ha querido comunicarse con su creación. Y así como has dicho, muchas culturas, sin tener la Biblia, tenían como nociones de Dios. Y me parece muy interesante porque, por ejemplo, en México, yo soy de México, hay culturas o había culturas, los aztecas, los mayas, que tenían cierto tipo de profecías de que iba a venir un Mesías, un Redentor que los libertaría. Y me parece muy interesante cómo es que había como una idea de que vendría un Salvador, un libertador en diferentes culturas, y es una forma en la que comprobamos que Dios quería revelarse. Sin embargo, Dios escogió un pueblo para que preservara esta verdad y este conocimiento. Y fue Abraham, ¿no? A través de los judíos, donde dijo, aquí, en este pueblo, voy a preservar la verdad pura. Y es allí donde nosotros tenemos los escritos judíos, de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la historia, ¿no? De la Biblia. Pero es verdad de que Dios siempre ha querido comunicarse y revelar la verdad en diferentes formas y a través de la conciencia también. Tenemos una conciencia moral donde sabemos que matar está mal, de que hacer daño a tu prójimo no es correcto, y eso viene de Dios. Tristemente ahora hay personas que no tienen una conciencia tan buena, pero tenemos esta noción de que en el corazón, en la mente, hay un anhelo por este Dios, por conocer a Dios. ¿Vosotros creéis, ahora vamos a hablar acerca de la naturaleza de este Dios, pero vosotros creéis que si una persona nos está escuchando en estos momentos y dice, yo, vale, no había pensado nunca abrir la puerta a ese supuesto Dios, pero voy a abrir la puerta, voy a probar a ver si realmente Dios existe? ¿Vosotros creéis que Dios se va a revelar a él? ¿Creéis que si esa persona es realmente sincera y consigue abrir su mente y consigue dejar atrás todos sus prejuicios y busca de verdad a Dios, le busca de verdad a través de Biblia, a través de estudios, a través de todas las herramientas que tenga a su alcance, ¿creéis que Dios se va a revelar? Yo creo que sí. Yo no tengo ninguna duda de que alguien que tenga interés, que tenga intención de buscar a Dios, va a tener la posibilidad y Dios se le va a acercar, yo creo. Dios le va, no sé, le va a dar el entendimiento suficiente como para poder creer en él. Está claro que Dios es, como decíamos al principio, ¿no? Es un ser tan grande, tan impresionante que no se le puede entender del todo, ¿no? En esta vida, por lo menos. Pero yo creo que él sí que a una persona que tenga intención de acercarse a Dios, de descubrir si realmente existe, yo creo que Dios sí que le va a permitir descubrirlo y tener la suficiente fe como para, al menos como para poder decir, vale, tengo la convicción ahora de que existe. Quizá no le entiendo del todo, no entiendo cómo actúa, por qué ocurren las cosas, pero sé que hay un Dios ahí que me ama. Y eso para mí es lo más importante. Sí, esto que habláis me recuerda una experiencia que tuve viajando, ¿no? Como no tengo coche, siempre contrato un BlaBlaCar y todos estos viajes, ¿no? Y justo cuando venía de Zaragoza para Sagunto, donde vivo,
el conductor empezó a hablar de Dios. Dice, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, sí, yo creo en Dios. De hecho, soy teólogo. Y empezamos a hablar y él me dijo, yo últimamente quiero conocer a este Dios, pero no sé. Yo cuando hablo con mis amigos, ellos no están interesados en conocer a Dios y como que es un tema que no es importante. Y empezamos a hablar de Dios y de otras cosas de la Biblia. Y él tenía nociones y decía, yo creo que hay seres de otros mundos que nos cuidan, que nos ven, como no son como extraterrestres, pero tenía como nociones y quería conocer a Dios. Y empecé a hablar con él y le dije, si tú quieres seguir aprendiendo más, podemos quedar y vernos en otro momento. Y ya hemos quedado de vernos. Y cuando él me vio, o sea, la próxima vez, la siguiente vez, él me dijo, yo tenía ganas de conocer a Dios, había hablado con ese Dios que no comprendo muy bien y justo apareciste tú. Y estoy muy contento porque me estás explicando algunas cosas que yo no comprendo del todo, pero es una forma en la que yo siento que Dios me está contestando. Entonces yo siento que, como decía Aitor, si tú lo buscas de corazón y tienes realmente esas ganas de conocer a Dios, Dios buscará los medios para que lo conozcas. Puede ser a través de una persona, puede ser a través de un podcast, puede ser a través de un milagro, puede ser a través del nacimiento de tu hijo. De muchas maneras, Dios quiere mostrarte que está presente en tu vida y si tú lo pides de todo corazón, como dice la Biblia, lo encontrarás. Yo también lo creo. A mí lo que me parece difícil, ¿no? es que surjan esas ganas de conocerle. Yo creo que si alguien tiene esas ganas y la intención de acercarse a Dios, Dios se muestra. Pero por lo menos en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Me parece muy complicado que una persona le surjan esas ganas cuando parece que todo en nuestro mundo, todo a nuestro alrededor, nos dice que rechacemos esa idea de Dios, que eso es un cuento, que hay que creer en lo tangible, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me parece difícil. Al principio Charlie mencionaba, ¿no? que a él le parece muy importante o que cada persona en su vida llega un momento en el que se tiene que plantear esa pregunta, ¿existe Dios o no existe? Y claro, a mí me parece una pregunta muy importante, pero me parece también difícil y que las personas se lo lleguen a plantear de una forma seria, ¿sabes? O de una forma de verdad en la que les lleve a una acción, ¿no? A buscar a un Dios. Creo que la mayoría de gente se le pasa por la mente en algún momento de su vida si existe Dios, si no, si hay un más allá, pero que realmente tener las ganas de buscar a Dios, no sé, de orar en tu corazón, ¿sabes? Bueno, orar es una palabra que usamos nosotros, ¿no? Pero de hablar en tu corazón, de hacerte la pregunta, ¿no? En tu mente, Dios, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí que le importa lo que me ocurre, que quiere ayudarme, que quiere el bien para mí? No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que todos los seres humanos nos planteamos de dónde venimos, a dónde vamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí. Son las preguntas básicas del ser humano y creo que Dios es el único que da respuestas a todo eso, ¿no? Además, creo que lo que dices es real y que ciertamente la sociedad no nos pone fácil buscar a Dios, porque ya se encarga el enemigo de liarnos y de corrompernos y de... ¿Verdad? Tiene muchísimos artilugios, muchísimas estratagemas, tiene muchísimos años sobre este mundo y es mucho más inteligente que nosotros. Pero creo que las personas se están dando cuenta. Algunas personas ven todo el mal que hay cada vez más, ven la podredumbre de muchos medios de comunicación, no voy a decir de todos, pero... y están cansadas, están cansadas. Por eso que decía antes Charlie, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que realmente tenemos esa conciencia de lo que está bien y lo que está mal. En el fondo de nuestro corazón está todavía, gracias a Dios, lo que está bien y lo que está mal. Creo que algunas personas ven cuánto mal hay alrededor y están cansadas y buscan algo. Y me da la sensación de que cuanto más hacia el final del tiempo nos vamos, más las personas sinceras, las personas que tienen eso dentro, están buscando a Dios. Buscando a Dios. Y además creo que Dios es, decías Charlie, en el momento de un hijo, ¿no? Que te das cuenta. Creo que el momento en el que realmente entendí
no voy a decir entendí a Dios, porque a Dios no se le puede abarcar con nuestra mente, pero en el momento en el que realmente entendí que Dios me ama y que tengo que confiar en Él a pesar de todo, es cuando fui madre. Dios me ama igual que yo le amo a Él. Bueno, igual que yo amo a mi hijo. Evidentemente con toda la diferencia porque Él es Dios. ¿Qué no haría yo por salvar a mi hijo? Haría cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Qué puede hacer mi hijo para alejarse de mí? Da igual, o sea, yo le voy a perdonar todo mientras él quiera realmente una relación conmigo, ¿no? Lo que busco es una relación con él. Entonces, puede que a veces no entendamos a Dios, como decías, Aitor, porque no vamos a poder entender todo, pero lo que Dios nos pide es que confiemos en Él. Que confiemos en Él como un niño confía en su padre. Es lo único que nos pide. Sí, de hecho, ahora que mencionas eso, recuerdo un versículo de la Biblia, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí se presenta esta metáfora, ¿no? De cómo Dios nos ve a nosotros como sus hijos. Yo pienso que es una de las relaciones más tiernas, más lindas, y así como tú has dicho, ¿no? Con tu hijo o tú con tus padres. Creo que es una bonita forma de ver a Dios, de que Dios nos ama, nos cuida, nos acepta. Y claro, sobre todo si has tenido buenos padres, ¿no? A veces cuando te tocan padres que no son muy, muy buenos, ¿no? Puedes desvirtuar esta imagen de Dios como tu padre. Pero Dios quiere cuidarte, Dios quiere amarte, Dios quiere estar pendiente de ti como lo haría un padre bueno, un padre amante. Y respecto a lo que decía Aitor de que las personas tristemente o difícilmente querrán tener esas ganas de buscar a Dios, es muy cierto. Y sobre todo porque durante la historia del cristianismo hemos podido ver cómo algunas enseñanzas de la Biblia han sido malinterpretadas o han sido usadas de mala forma. Por ejemplo, las cruzadas o, por ejemplo, la Inquisición, ¿no? Entonces, como que la gente está cansada de toda la opresión que se vivió por medio de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia lo decía. Entonces, como que la Biblia perdió su influencia, perdió su poder y el concepto que se tiene ahora de Dios es como todo lo contrario a lo que Él realmente es. Entonces, yo pienso que cuando las personas conozcan a Dios tal como Él es, un Dios de amor, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que no se deleita en el mal o en la muerte del ser humano, pienso que podrá darle esa oportunidad y querrá tener esas ganas de conocer un poco más de Dios. Conocer realmente cómo Él es en su carácter, no lo que nos ha contado la historia o lo que hemos visto de otras personas. Realmente el Señor tiene ahora mismo un problema de marca personal, ¿no? Porque ciertamente los seres humanos nos hemos encargado un poquito de desvirtuarla. Sí. Su palabra es la única que nos dice realmente quién es y además su palabra entendiéndola en su contexto. Exacto, y en que eso también lo hablaremos más adelante. Este programa promete, ¿eh? Vamos a dar muchas respuestas. Y me gustaría, Charlie, hablar también a este final del programa acerca de la naturaleza de Dios. Estamos hablando mucho de Él, pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo podemos definirlo? Esa es una buena pregunta, sobre todo porque es algo difícil también de comprender, porque nosotros no tenemos en sí la misma naturaleza de Dios, ¿no? Es como querer entender algo que nunca hemos visto, que no tenemos evidencia. De hecho, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí entramos en un término, ¿no? La palabra espíritu. Dios es espiritual. Y es algo interesante porque en sí nosotros no somos espirituales y es difícil comprender esta palabra de espiritual. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en la facultad, un profesor hizo una investigación sobre la palabra espíritu, ruah en hebreo y nima en griego, y todas las connotaciones que podría tener, ¿no? Ahora si nosotros preguntamos quizás a los que nos escuchan o a alguna persona en la calle, ¿qué piensas de la palabra espíritu? Podrá decirnos alguna cosa, ¿no? O las películas de Hollywood que de pronto aparecen espíritus o fantasmas.
cosas flotantes. De eso también hablaremos en algún programa porque es muy peligroso. Exacto. Entonces, Dios no es así. Ese tipo de espíritus a los que tenemos idea a través de las películas, ese tipo de espíritu no es Dios. Es otra dimensión que no podemos explicar, pero es algo que se puede sentir. De hecho, Jesús en su conversación con Nicodemo, en el libro de Juan también, en el Evangelio según Juan, cuando hablaban acerca de nacer de nuevo y hablaba acerca de nacer en el Espíritu, Jesús usó esta metáfora del viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, ¿no? Entonces el viento no lo podemos ver, no lo podemos quizás sí atrapar, pero lo podemos sentir, ¿no? Entonces Dios en su naturaleza es una naturaleza que no comprendemos, es espiritual, pero así como tú hablaste al principio, tú lo has podido sentir y yo también. Entonces es una dimensión, es una naturaleza desconocida para nosotros, pero que podemos sentir en nuestro interior. Es como una sensación, no sé cómo explicarlo, pero... Hay que vivirlo. Pero sí, de hecho, la forma más fácil de sentirlo es a través del amor, que es esa emoción, esa sensación que sentimos cuando amamos. Ese principio, ¿no? Ese principio, claro. Y hay un texto, de hecho, ¿verdad, Charlie?, que dice que Dios es amor. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Porque es un texto poderoso. Exacto, es el de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si realmente queremos conocer a Dios, necesitamos amar, necesitamos a Dios en nuestro interior, porque Él es amor, Él no tiene amor, Él es amor. Entonces, todo aquello que es bello, todo aquello que denota amor, es porque proviene de Dios. Y el amor es lo que da solución a todo, a las guerras, lo que da solución a las enfermedades, lo que da solución a una persona que está sufriendo, lo que da solución a una persona que se quiere suicidar. Es Dios. Y si una persona no tiene ganas de conocer a Dios, es porque quizás está llenando ese vacío con otra cosa, con otro ídolo, con otro Dios, prácticamente. Entonces, quizás es importante replanteárselo y darle la oportunidad al verdadero Dios, al único Dios que está dispuesto a vivir en nosotros, a morar en nosotros espiritualmente. Estaba pensando que ojalá fuéramos capaces los cristianos, ¿no?, de eliminar todo aquello que hemos puesto encima de la Biblia o encima de la imagen de Dios, a lo mejor de forma sucia, no sé cómo explicarlo, que hemos ensuciado su nombre con nuestra manera de entenderle, que a lo mejor no es la correcta, ¿no? Si amáramos más, porque cuando Jesús se va, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, ¿no? No dice, si vais por ahí con la Biblia golpeando a la gente para que entienda la verdad, ¿no? Si pudiéramos realmente reflejar el carácter de Jesús y realmente pudiéramos reflejar el amor de Dios, yo creo que entonces muchas personas que realmente le están buscando, aunque no saben lo que están buscando, le encontrarían, ¿no? Y su vida cambiaría, se transformaría. Como dijo Gandhi, ¿no? Me gusta el cristianismo, me gusta todo del cristianismo, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos, ¿no? Y lo dijo una persona que no era cristiana. Entonces yo creo que ahí está quizás el fallo que hemos tenido, de que no hemos reflejado realmente lo que es Dios, su carácter, y que por eso mucha gente no quiere saber nada de Él. El Señor nos promete que nos va a transformar si le dejamos, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esto, Aitor, de el poder ser transformados, que nuestro carácter pueda ser transformado a imagen del de Dios? ¿Tú crees que esto es posible o crees que no? Sí, creo que es posible. Creo que es un proceso y también creo que es posible en parte, ¿vale? No creo que sea posible que en esta vida que tenemos podamos llegar a ser perfectos, ¿no? Eso también lo hablaremos en un programa. Con todo esto yo sé que hay un debate grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que una vez que nosotros empezamos a seguir a Jesús por su influencia, por lo que Él puede hacer a través de nosotros, ¿no? Cuando le observamos, cuando le miramos, pues empieza un proceso de cambio en nosotros, en nuestra mente, en nuestros gustos. Pero bueno, eso es un proceso que se completará algún día cuando Él regrese y nos cambie, ¿no? Ya deje todo el pecado, todo el mal, todo el egoísmo a un lado y seamos ya de nuevo realmente a su imagen y semejanza, ¿no?
Sí, de hecho esto de ser bueno y de ser como Jesús en la sociedad a veces no se ve muy bien. O sea, piensan que ser amoroso, ser bondadoso, que poner la otra mejilla es algo de tontos, ¿no? Y como que dicen, no, yo quiero ganar dinero, yo quiero ser exitoso, yo quiero ser el capitán, ser el líder o ser el emprendedor. Y no importa a costa de qué. Entonces, esta enseñanza también de la Biblia o de Jesús, muchas veces cuando las personas no están bien enfocadas, pueden entenderlo como algo negativo. Sin embargo, Jesús y su mensaje es un mensaje poderoso, es un mensaje de amor, es un mensaje de superación que va más allá del egoísmo y que realmente puede transformar a las personas y puede darles sentido a su vida. Así que yo creo que sería bueno intentarlo, tratar de conocerle y este mensaje para todos nuestros oyentes de que conocer a Jesús es todo y te traerá muchas bendiciones. Así es, así es. Y bueno, podemos ser líderes y podemos ser emprendedores y todo, pero como Jesús, teniendo claros los principios. Bueno, pues el programa llega a su fin y el próximo día vamos a hablar un poquito también acerca de esas manifestaciones de Dios, porque Dios es uno, lo hemos dejado claro en el programa de hoy, ¿eh? Y Dios espiritual. Existe y es uno, y es espiritual, pero es 1 y es 3. Ahí os lo dejamos para el próximo programa. Así que muchas gracias, Aitor, muchas gracias, Charlie. Gracias a ti. Y muchas gracias a nuestros oyentes que esperamos que nos acompañéis el próximo día aquí, en Conocerles Todo.